En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del Corpus Christi y es un motivo de alegría, una alegría muy grande, porque es la felicidad que baja del cielo, este pan, como dice la liturgia, que bajó del cielo, ¿verdad? Este pan que es Jesús, que viene cada vez que el sacerdote dice las palabras de la consagración en la misa. Dios se hace presente entre nosotros. Jesucristo está presente, está con compañía con nosotros, nos está consolando, nos está dando su gracia, nos está haciendo felices de esa felicidad que es del cielo. No es esa felicidad humana, ¿verdad?, que mucha gente espera y que no es la más importante, y no es esa felicidad que se acaba, sino esa felicidad que va a ser para la eternidad. Hoy el hombre corre por la felicidad. Los hombres nomás piensan en ser felices, pero hay varias maneras, hay dos maneras de ser felices. Una, la felicidad de Dios, que es muy rara, y otra, la felicidad humana, terrena e incluso pecaminosa. Esa felicidad no es la que hace realmente felices a los hombres, aunque lo parezca, aunque tenga ciertas apariencias de felicidad. En el fondo no es una felicidad plena, no es una felicidad que da la paz y que une a Dios, porque esa posesión de Dios es la más grande riqueza. Los hombres son felices por poseer bienes terrenos, por poseer riquezas, por poseer incluso felicidades pecaminosas, pero la verdadera felicidad es poseer a Dios. Poseer a Dios. Dios se deja comer, se deja en nuestro corazón. Él está presente en nuestra alma, y en el cielo es esa la felicidad de poseer a Dios, de verlo de una manera. Es como una comunión, ¿verdad? Estar en el cielo con Dios, estamos más íntima, pero en esta tierra ya Jesús ya nos da un avance de la felicidad del cielo. Pero debemos comprender que el hombre solo no puede alcanzar la felicidad y plenitud. Es el hombre por sus propias fuerzas, ese orgullo humano que pretende que el hombre por su inteligencia, por sus fuerzas, por sus medios, por la ciencia, por los avances de la ciencia moderna, por las riquezas temporales, él va a alcanzar su felicidad. Es decir, por mis propias fuerzas, por las fuerzas del hombre, ¿no? El hombre que hoy se considera casi como un Dios, y olvidando al verdadero Dios, él cree que va a alcanzar la felicidad. Es un acto de orgullo, y es el error humanista. El hombre por sus fuerzas, el hombre como tal es autosuficiente, es capaz de alcanzar la felicidad. Ese error es humanista, liberal, del cual Dios nos libre, porque ese error es por lo mismo que ese error pues es una gran ilusión, y todas esas ilusiones el día de la muerte van a desaparecer, van a esfumarse. Pero cuando uno está ligado a Dios, dependiendo de Dios, aunque en esta vida tenga cruces, dificultades, pues el día de su muerte un día estará en el cielo con Dios, y eso va a ser para la eternidad. No es lo mismo. Es que cómo se va a comparar un momento de felicidad en esta vida limitado con la eternidad, ¿verdad? No hay comparación. Entonces, para que tengamos esa felicidad de Dios, debemos someternos a Dios, a su orden. Y ese orden de Dios lo que nos concede la verdadera felicidad,
aunque en esta tierra pues está mezclada, ¿verdad? Sí, ciertamente está mezclada con las penas de esta vida, que Dios nos las hace suaves, nos las hace dulces, si estamos cerca de Él, ¿verdad? Aun si nada es perfecto en este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos la hostia, Dios nos consuela, Dios nos fortifica, Dios nos ayuda a llevar nuestra cruz, que nos parece tan dura a veces, pero Jesucristo suaviza las penas de esta vida si tenemos la fe, si tenemos la esperanza, si tenemos la caridad, que son virtudes que se practican eminentemente cuando recibimos la comunión. Y es esa sumisión al orden de Dios que cuesta al hombre moderno, a los hombres de hoy. No quieren someterse a Dios, quieren ellos por su capacidades, por su ingenio, su inteligencia, quieren resolver todos sus problemas, pero desde que el mundo es mundo, el hombre ha querido resolver sus problemas sin Dios, y ya vemos el resultado. Toda la historia es un cúmulo de cosas, de calamidades, se puede decir. Nunca el hombre realmente ha habido una sociedad cumplidamente feliz, salvo cuando hubo una época de cristianismo más intenso. Se puede decir que a pesar de que estamos en un valle de lágrimas, el hombre alcanzó una cierta estabilidad y felicidad. Hay que conocer lo que fue México, cuando México fue un país cristiano, lo que se ha escrito sobre esas épocas, y a pesar de que nada es perfecto, pues había una cierta felicidad, una estabilidad, una paz interior y exterior. Y es desde que entraron las ideas liberales, las ideas humanistas en México, que empezó a haber todo este tiempo de revoluciones, de caos, de desorden, y antes de esa época, pues en México prácticamente ya no hubo revoluciones, no hubo guerras, no hubo desastres. Y después de que entraron las ideas liberales, hubo como 300, en 100 años nada más, hasta 1910 hubo como 300 revoluciones. Entonces, eso es el orden humanista, el orden liberal, que nos va a hacer felices, que va a hacer que México sea un país próspero y ordenado. Pues no, a medida que el hombre se independiza de Dios, le vienen todo tipo de desgracias, de desórdenes. Entonces debemos acercarnos a Dios, debemos acercarnos a la Eucaristía. Pero esta recepción de la Eucaristía implica que haya un cierto orden en nosotros, ¿verdad? Precedentes, se sabe que debemos estar bautizados, que debemos estar en gracia de Dios, e incluso debemos practicar un cierto nivel de virtud, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que llega en retraso a la misa y que llega justo a la hora de la comunión, es mejor tal vez que no comulgue. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. No basta que esté en gracia de Dios, no basta que... ¿Por qué? Porque va a recibir a la comunión de una manera muy superficial, muy mal, o sea, no. La misa, toda la misa es una preparación también a la comunión. La Iglesia nos hace recitar el acto de contrición, el confiteor al principio, y toda una serie de oraciones que son una preparación. Todo el rito de la misa es una preparación al momento de la comunión. Entonces, no basta recibir la hostia pura y simplemente. Debemos a tener una preparación, ¿verdad? Y ese orden de Dios que Él nos quiso dar, debemos aceptarlo. Para que debemos aceptar ese orden de Dios para que nuestra alma pueda participar a la Eucaristía. Y no, como dice la epístola de hoy, cuidado, aquellos que se acercan a la comunión y están en pecado mortal, pues en lugar de recibir un beneficio, reciben hacen un pecado muy grave, y hasta
Dios castiga, ¿verdad?, esas cosas. También se dice que la Eucaristía, así como incluso ayuda al cuerpo para incluso la salud física, nos ayuda físicamente. Así la comunión hecha en pecado mortal, pues nos atrae no solo el pecado, ¿verdad?, sino también los castigos de Dios, incluso enfermedades. Hay personas que padecen enfermedades porque comulgan en mal estado, como dice el apóstol. Dios castiga la recepción mal hecha de la comunión. No quiere decir que hay que tener escrúpulo y decir que yo tengo duda, no sé si hice un pecado, no sé. Bueno, en caso de duda, la Iglesia no nos exige evitar la comunión. En caso de duda podemos comulgar, pero hay que hacer un acto de contrición bien hecho antes de comulgar. Y a veces hay personas que son muy escrupulosas, a veces hacen un pecadito y piensan que es mortal, y no lo es. No es mortal, sí pueden comulgar. Entonces, y si lo fuera, pero no sabemos o tenemos la duda, de todos modos, en caso de duda, la Iglesia no nos exige confesarnos para comulgar. Podemos comulgar haciendo un buen acto de dolor de nuestros pecados, por amor a Dios, por dolor haber ofendido a Dios. Entonces, esta felicidad que Dios nos trae a la tierra implica un conjunto de cosas. No basta recibir la hostia, hay que también aceptar el orden de Dios. ¿Y cuál es ese orden de Dios que el mundo hoy no quiere aceptar? Porque hoy vemos, si vemos en una iglesia moderna, todos comulgan, y personas, incluso una persona me comentaba, una persona que vi en la calle, me decía, ¿cómo es posible? Yo veo personas que viven muy mal, que hacen pecados muy graves y van a comulgar, y nadie les dice nada, el Padre no les dice nada, y todo así. Entonces, ¿cómo es posible, no? Hay que vivir ese mínimo indispensable que Jesús nos pide. No nos pide ser santos, no nos pide, pero nos pide ciertas condiciones, y aceptar ese orden de Dios para que podamos recibir dones más altos, ¿verdad? Queremos recibir algo, lo más alto, lo más bello que hay en la iglesia es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo, es Dios mismo. Hay muchas cosas bellas, santas en la iglesia, pero ¿cuál de ellas es la más grande? Pues es Dios, es la realidad divina que está en la hostia, que es la hostia. Entonces, ¿cuál es ese orden que debemos aceptar para que Dios también se dé? Debemos aceptar algo y entonces Dios se da a nosotros. Debemos aceptar el orden que Dios hizo, el orden de la verdad, el orden que hoy mucha gente dice, yo tomo y dejo de la religión, yo tomo y dejo de lo que Dios dijo, pero lo que Dios dijo no lo podemos tomar y dejar. La verdad de Dios no se puede tomar y dejar. No se puede tomar y dejar la doctrina de la fe, de la iglesia o nuestro catecismo. Y esa es la tendencia liberal que hay en nuestra época. Hay personas que son tal vez piadosas, que son personas que creen, que rezan, pero no aceptan todo lo que Dios dijo, o no aceptan todo lo que la iglesia nos enseña. Y entonces hay un problema, ahí no estamos bien. Entonces, algo que también debemos aceptar es el orden de la verdad y el orden de los conceptos, el orden de la razón que Dios hizo, porque eso es la base para que recibamos rectamente la verdad de Dios, la verdad de la fe. Entonces hoy hay un cierto gusto por las cosas absurdas, por las cosas negativas. Hay personas que les gusta lo que es feo, lo que es malo, y lo encuentran gracioso, lo encuentran... Entonces ya hay una deformación de la razón, y eso nos indispone a recibir bien, o como debe de ser, las gracias de Dios, o para aceptar las verdades de Dios. ¿Por qué existe el modernismo? El modernismo
nació en la Iglesia porque es esas ganas de querer conciliar la fe de la Iglesia con las filosofías modernas que son erróneas, las filosofías subjetivistas, las idealistas. Entonces, ¿cuál es el fruto cuando uno quiere mezclar algo que es absurdo, una filosofía absurda, negativa, con la fe? Pues nace un monstruo que es el modernismo. Porque no puedo yo juzgar de mi fe de una manera subjetivista. La fe es algo objetivo que Dios nos presenta y que debemos aceptar como Dios nos la presenta. Y yo no puedo decir, es que a mí me parece que esto debo interpretarlo como a mí me gusta, pero eso es subjetivismo. Y entonces el modernismo es el fruto de ese matrimonio entre la fe y las falsas filosofías. Y es algo complicado, pero es lo que le está matando hoy la Iglesia. Entonces, por eso ya desde niños a los cristianos hay que enseñarles a ser no solo rectos en nivel de Dios, sino también en las cosas humanas, de ser razonables, de ser equilibrados, de aceptar el orden de los conceptos como Dios lo hizo. Hay personas que no quieren razonar, se guían por lo que les gusta, por lo que les impresiona, por lo que les parece bonito, creen que la bondad es la amabilidad, pero no, a veces la amabilidad, hay personas muy amables que son malas, ¿verdad? Y hay veces hasta que los santos o Jesucristo mismo no fueron amables. Hay que leer el Evangelio. Fue muy desagradable nuestro Señor cuando hablaba con los fariseos, les decía sus verdades, y eso no gustó, porque la verdad no gusta siempre, o las exigencias de la práctica de la virtud no son agradables a veces, ¿verdad? No nos gusta nuestra naturaleza caída, nos preferimos lo que es bonito, lo que es aparente. Y entonces, claro está que si un papá o una mamá le llama la atención a un niño porque hizo una vagancia, pues no le va a decir eso de una manera forzosamente agradable, porque si es agradable el niño no va a tomarlo en cuenta. Entonces, ciertamente una llamada de atención, un regaño, un castigo es desagradable. Entonces, hoy el mundo tiene tendencia a ver como buenas las personas que siempre dicen algo agradable, que nunca desagradan, y eso es falso. Porque es desagradable practicar la vida cristiana, es desagradable levantarse temprano para venir a misa. Yo prefiero quedarme en la cama, ¿verdad? O cosas así. La vida cristiana tiene exigencias y cuesta. Eso lo entiende el que tiene que trabajar para ganar la vida. Dice, si no voy a trabajar, pues no voy a comer. Entonces sí, es trabajo, es difícil. Bueno, pues también en la vida cristiana no es fácil ser buen cristiano. Eso nos pide un esfuerzo. Y ese orden de mantener en nuestra vida personal, pues es un esfuerzo que nos dispone a las gracias de Dios. ¿Cómo voy a decir, yo vengo a misa, pero en mi casa soy un irresponsable, no hago las cosas bien, mis deberes, con mi familia, mis hijos? Entonces, ¿cómo voy a venir y con qué cara vengo aquí delante de Dios como si fuera de mejor, como dice Jesús? Pues voy primero a poner orden en mi vida y después vengo aquí a rezarle a Dios. Ciertamente los dos aspectos de la vida cristiana son necesarios. Debemos, sí, venir a misa, rezar, pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo en nuestra vida de todos los días. Y también esa sumisión al orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Pues la ley de Dios, los 10 mandamientos, las leyes de Dios y de la Iglesia, que simplemente las leyes de la Iglesia son la aplicación y la explicitación de lo que Dios nos dijo.
Entonces la iglesia es la mensajera, es el embajador de Cristo. Entonces hay que someterse a las leyes de la iglesia. Las leyes, cuando la iglesia hacía bien sus deberes, ¿no? Bueno, la iglesia siempre ha hecho bien todo. Y cuando hay desorden en la iglesia, no es la obra de la iglesia, es la obra de los hombres de la iglesia, pero no de la iglesia. Entonces la iglesia es santa, si no, no sería santa. Eso dice el credo, la iglesia santa, católica y apostólica. La iglesia es limpia. Lo que hace feo a la iglesia no es la iglesia misma, sino los hombres que están en la iglesia, que por nuestros defectos, en cierta manera, añadimos algo que no es de la iglesia, pero porque la iglesia es santa. Entonces hoy que el Papa pide disculpas porque de la iglesia, de lo que hizo la iglesia, bueno, algunas cosas pueden ser errores humanos, ciertamente los hubo, los ha habido y los habrá, pero la iglesia no es realmente la autora de eso, sino los hombres que entramos en la iglesia. Y cuando entramos en la iglesia, pues entramos con nuestros defectos, ¿verdad? La iglesia es como un hospital, pues entramos en la iglesia para que Dios nos purifique, para que nos ayude a sanar. Y en un hospital es normal que haya enfermos, que haya defectuosos, que haya... Pues sí, pero el hospital es una cosa buena, está ahí para ayudarnos a mejorarnos. Aunque no todos los enfermos por definición, pues están defectuosos, tienen problemas. Entonces la iglesia sigue siendo santa. Y el orden que Dios hizo en la sociedad, por ejemplo, cuando no hay que confundir, ¿verdad? Porque la sociedad es algo bueno. Por ejemplo, la autoridad eclesiástica, la autoridad civil, la autoridad familiar es algo bueno. Pero no hay que confundir con el abuso de la autoridad modernista o el abuso de la autoridad civil anticristiana, que es revolucionaria, humanista, sin Dios, o una familia en la cual ya ha entrado, ya se ha vuelto liberal o democrática, ¿verdad? Entonces ya entró el error, pero eso no excluye que pueda haber, como lo hubo en otras épocas, una autoridad eclesiástica que hacía bien su trabajo, y que era la autoridad como Dios la hizo y como Dios la quiere. O autoridad civil que era católica, que era respetuosa de las leyes de Dios, que no hacía leyes contra la ley de Dios, ¿verdad? Leyes del aborto que son contra la ley de Dios. Dios dijo, no matarás. Están los 10 mandamientos. O una familia cristiana verdaderamente, sí las hubo y las puede haber, y podría un día volver a haber una sociedad civil y eclesiástica como Dios manda, y es lo que pedimos y es lo que intentamos, pero no nos dejemos ver porque hubo un abuso, quiere decir que ya vamos a poner siempre en duda toda autoridad, a tomar ese espíritu crítico que muchas veces se constata en los tradicionalistas, que por necesidad tenemos que tener un cierto criterio en lo que está pasando, pero no es por espíritu crítico, es por necesidad, y siempre es en referencia a lo que hizo antes la iglesia. Entonces, de todos modos, nos sometemos a la autoridad, a los papas cuando estaba bien la iglesia como debiera ser. Entonces, por ejemplo, si una autoridad se equivoca o hace algo mal, en ese caso no podemos obedecer si nos piden hacer un pecado, pero siempre nos referimos a la autoridad superior. ¿Por qué desobedezco a fulanito? Porque no obedece a Dios o porque no obedece a la iglesia. Y si una autoridad de la iglesia me dice de hacer algo que va contra la ley de Dios, pues yo digo mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso es cuando hay esa excepción, cuando la autoridad se desconecta de Dios o de un principio superior. En ese caso, la desobediencia es legítima, pero no va a ser porque ya hubo un abuso de autoridad. Yo siempre voy a desobedecer, siempre voy a poner en tela de juicio todo lo que se me diga, todo lo que se haga, y ya se vuelve un espíritu liberal, un espíritu revolucionario, que finalmente
es eso que a veces pasa aún en la tradición. Algunos tradicionalistas, no digo todos, que todo lo quieren juzgar, todo lo quieren entender, y no se puede, es imposible comprender todo. Entonces, un niño no siempre tiene que decir, a lo mejor mi papá se equivoca, entonces yo lo voy a desobedecer porque se puede equivocar. No, Dios quiere que obedezcamos siempre, salvo cuando tenemos la certitud de lo contrario, ¿no? Que tenemos así como la duda. En el caso de duda es obligatorio obedecer, a menos que sea cosas que realmente sean de primer orden y creer que hay unas razones fuertes, ¿verdad?, para dudar. Entonces ese espíritu liberal está tan enraigado en nuestra mentalidad moderna que a veces casi sin darnos cuenta, incluso creyendo hacer el bien, podemos reaccionar de esa manera. Entonces tratemos de pensar en esa disolución que quiso traer el diablo en la tierra, disolución diabólica, disolución masónica o liberal, que trata de desintegrar el orden de Dios, y quien lo escucha está colaborando a esa obra diabólica. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella al mismo tiempo es obediente, pero por esa obediencia es reina de Dios, del cielo y de la tierra, porque aquellos que obedecen a Dios, Dios les da el reino, y esa libertad que tienen los santos del cielo es la que nos va a dar Dios, es la verdadera libertad después de haber sido obedientes y de haber aceptado esas condiciones, ese orden que a veces pesa en nuestra vida, el orden que Dios nos impuso, de su ley, de su orden y del orden de la obediencia. Pues todo eso va a ser un motivo de mayor felicidad en el cielo. Vamos a pedirle a nuestro Señor ahorita en la misa y en la pequeña procesión que nos haga no solo experimentar el gozo de estar con Jesús, sino que nos ayude a poner orden en nuestra vida para que esa gracia que Él quiere darnos sea más grande y más profunda en nuestras almas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.